tardes y bienvenidos. Esta es Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos martes 8 de octubre de 2019. Qué gusto saludarle una ocasión más. Mi nombre es Libden Ojeda y le invito a que se quede con nosotros porque tenemos preparado un recorrido completo con las noticias más relevantes ocurridas las últimas horas aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 940-7600 y le recuerdo que también puede vernos a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos encuentra como Tele Yucatán, la transmisión totalmente en vivo de este espacio y también la de las 8 de la noche. Quédese con nosotros que ya comenzamos con la información. Y le comento que Mérida fue nombrada como la mejor ciudad del mundo. El premio reconoció a nuestra ciudad como destino turístico ideal para visitar como resultado de la grata experiencia que Mérida deja en los viajeros. Por sus atractivos naturales y culturales, la calidez de su gente y la promoción de la amplia oferta de experiencias que el Estado ofrece a sus visitantes, Mérida fue nombrada como la mejor ciudad del mundo, en su categoría de ciudades pequeñas, en los Reader's Choice Awards de la editorial de revista Condé Nast Traveler. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman recibió el premio que reconoce a Mérida como destino turístico ideal para visitar, otorgado como resultado de la grata experiencia que la urbe deja en los viajeros. Los ganadores del premio son elegidos por los lectores de la revista por medio de votaciones vía internet entre más de 10,000 hoteles, destinos, spas, resorts, islas, cruceros, aerolíneas y aeropuertos, entre otros. La votación comenzó el 1 de abril y concluyó el 30 de junio. Los Reader's Choice Awards de Condé Nast Traveler otorgan el reconocimiento más prestigioso de excelencia y de más larga trayectoria en la industria de los viajes. El año pasado votaron 498,000 lectores. El reconocimiento que recibió la capital yucateca fue otorgado antes a Estambul, Turquía, Florencia, Italia, Tokio, Japón y San Miguel de Allende en México, entre otras. El buen momento turístico de Yucatán es resultado de la labor de promoción de Vila Dosal desde el primer día de su gestión y porque el Estado fue presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la 25ª conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, en Puerto Rico, y el Tianguis Turístico de Acapulco, entre otros eventos nacionales y extranjeros. Tele Yucatán te informa. Y después de tan buenas noticias, le platico también que con la inauguración de un domo a beneficio de más de 700 estudiantes de la Secundaria General Antonio Mediz Bolio, se celebraron los primeros 50 años de trabajo de la institución, de la que egresaron 47 generaciones que sobresalieron en diversos rubros de la sociedad. Le cuento que la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, felicitó a la comunidad escolar del plantel de Valladolid y resaltó el compromiso de los docentes que dejaron un legado invaluable en enseñanzas que incluso traspasaron las aulas de clase. Así que muchas felicidades a este plantel educativo. Y escuche bien, derechos humanos de las personas migrantes. Ese justamente es el tema de este año del concurso de dibujo y pintura que promueve el Consejo Estatal de Población. Así buscan fomentar la creatividad y escuchar también las propuestas de los niños y jóvenes de tan importante tema. Que la niñez y juventud reflexionen de la migración y su impacto en las familias es el objetivo del 26º concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil, que promueve el Consejo Estatal de Población, con el tema Derechos Humanos de las Personas Migrantes. La dependencia invita a plasmar ideas del fenómeno social, al que se enfrentan millones de habitantes de diversas regiones del mundo, especialmente de Latinoamérica, donde las condiciones los obligan a emprender el recorrido en busca de mejores oportunidades. El titular de la COESPO, Tonatiu Villanueva Caltempa, agregó que además de fomentar las expresiones artísticas en estos sectores, se escucha y toma en cuenta sus propuestas de ese y otros retos por medio de la creatividad. La fecha límite para entregar los dibujos es el 4 de noviembre en las instalaciones del COESPO, ubicadas en la calle 66, número 365 por 39 y 41 del centro de Mérida, de 8 a 15 horas. Tele Yucatán te informa. Y ahora en temas de salud, Yucatán ocupa el lugar número 15 a nivel nacional en casos de dengue. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Yucatán se encuentra a la baja en el registro de números de casos de dengue.
Yucatán ocupa la posición 15 nacional en casos de dengue, resultado del trabajo entre sociedad y el gobierno del estado, para mantener acciones continuas para prevenir y mantener a la baja los índices de la enfermedad ocasionada por el mosco Aedes aegypti. En Yucatán, el gobierno del estado impulsa con la ciudadanía la estrategia de control larvario en 479.155 hogares para eliminar criaderos del insecto, que también es transmisor de males como chikungunya y Zika. El secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, informó que a la fecha se fumigaron 40.764 hectáreas con equipos montados en vehículos, a la par de un rociado de 13.169 hogares con equipos motomochila, como parte de las acciones de combate al mosco. Como resultado de las medidas, Yucatán se encuentra a la baja en el registro de número de casos de dengue, en comparación con lo que sucede en otros estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas, Morelos y Oaxaca, que concentran la más alta incidencia de la enfermedad transmitida por vector. Para sumar a las acciones de prevención desde la labor educativa, se certificaron 75 edificios como entornos libres de criadero de mosquito, como escuelas, centros de salud, ayuntamientos, iglesias y centros de atención múltiple. La estrategia promueve entre la población habilidades para el manejo de riesgos personales para su salud, basados en el fomento del saneamiento básico, participación de la comunidad y eliminación de criaderos para controlar las enfermedades transmitidas por vector como el dengue, chikungunya y Zika. Teleyucatán te informa. Y hablando de lugares, le cuento ahora que nuestro país ocupa el 5º lugar en el mundo en pérdidas económicas. ¿Y sabe por qué? Por ataques cibernéticos. Este es un tema de vital importancia que requiere difusión, pues los llamados ciberataques pueden parecer inofensivos a simple vista, pues incluso se pueden presentar como un simple mensaje con alguna supuesta promoción. En México, 7 de cada 10 empresas no cuentan con un sistema que los proteja contra un ciberataque. Debido a la relevancia del tema, se realizó la primera cumbre interestatal de innovación y ciberseguridad. De acuerdo al reporte global de fraude y riesgo 2017-2018, México es el 5º país en el mundo en pérdidas económicas por ataques cibernéticos. Los ciberataques van desde un mensaje por una supuesta promoción hasta la instalación arbitraria de virus cibernéticos que pueden robar toda la información de los equipos de cómputo del gobierno, empresas o personas de la sociedad civil. Vemos que el 83% de las empresas mexicanas ha sufrido un ciberataque por lo menos una vez al año. Y esto posiciona a nuestro país, a México, dentro de las primeras 10 naciones con más ataques de este tipo. En la cumbre se realizarán conferencias y talleres a especialistas en el tema, autoridades de gobierno y académicos. México, entre 2017 y 2018, tuvo un incremento del 40% de los casos y ya ocupamos el 3er lugar a nivel mundial. En el 2011, los casos eran pequeños, hablábamos del 8%. Ya en el 2018 estamos cada vez más preocupados de lo que sucede, 58 para ver lo que está sucediendo el día de hoy, donde al parecer ya estamos arriba del 80%. En una encuesta rápida realizada en el evento, se detectó que la mayoría de los asistentes no se siente preparado ante un ciberataque. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Como escuchó, la información es un tema que no se debe dejar pasar por alto. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. A la vuelta hay más información. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales, más de 30 países. Más de 2,000 artistas, 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre, una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa, qué gusto saber que continúe con nosotros. Le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Iraíz Barón Cermeño, ya lo sabe, ella es la directora del Servicio Nacional de Empleo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Libden, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas para promocionar la cuarta feria de este 2019. Al contrario, muchísimas gracias por venir a compartirnos noticias muy buenas, sobre todo para todos aquellos yucatecos que anden en busca de una oportunidad laboral. Por supuesto, precisamente estamos promocionando la Feria de Empleo de Industria y Servicios y que estaremos llevando a cabo este viernes en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, que está ubicada en la avenida Itzáes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En esta ocasión, Libden, estamos contando con la participación de 43 empresas y estamos ofertando más de 1,000 plazas vacantes en puestos operativos, técnicos y profesionistas. Los sueldos van desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos y pues con este interés de brindar siempre un mejor servicio a toda la ciudadanía yucateca, pues estaremos contando con el servicio de transporte gratuito. Nuestros camiones estarán en ruta a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. También estaremos contando con el servicio de fotocopiado y con nuestras pláticas del observatorio laboral, que están enfocadas a orientar a todos los buscadores de empleo. Entonces, excelentes noticias, porque además no necesitas gastar en fotocopias ni en transporte, y qué mejor que llegar a un lugar donde te van a poder ofertar muchísimas plazas en las que podría bien caber tu currículum. Y justamente hablando de currículum, ¿hay algún requisito para asistir? Por supuesto, invitamos a todas las personas que estén interesadas en participar en esta Feria de Empleo de Industria y Servicios a que se registren a través de nuestro portal ferias.empleo.gov.mx y por supuesto que impriman su número de folio para que puedan acceder de manera más ágil a la feria. Les pedimos que lleven toda su documentación básica, como lo es el acta de nacimiento, el CURP, el INE, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y currículum debidamente requisitado. Por supuesto, les sugerimos que lleven más de un juego de copias para si llegan a interesarse en más de una plaza vacante, ¿no? Hay 43 empresas que estarán ofertando más de 1,000 plazas vacantes, así que mucha oferta y muy buenas oportunidades para las personas que, como bien decías, están en búsqueda de un empleo o que pretenden mejorar el que ya tienen. Así es. ¿Hay algún límite de edad para asistir o a partir de qué edad ya podrían asistir a la feria? A partir de los 18 años en adelante, es una feria abierta a todo el público en general. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos también con el sector empresarial que coadyuvan con nosotros en la realización de estos eventos. Y si me preguntas por qué industria y por qué servicios, bueno, son los dos sectores que nos generan más oportunidades laborales y esto pues si sumamos este gran trabajo del gobernador Mauricio Vila de atraer las nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, pues esto nos brinda, ¿verdad?, la posibilidad de ofertar a toda la ciudadanía mejores oportunidades de empleo. Recordemos también que todas estas llegadas de las nuevas inversiones que constantemente se anuncian no solo son para beneficio, obviamente, un sector de la población, sino que de alguna manera se reflejan en todas estas áreas. Por supuesto, estas inversiones que están llegando hoy a nuestro estado pues detonan el desarrollo económico, ¿no? Y nos permiten precisamente esta generación de empleos con muy buen sueldo remunerado y con muy buenas prestaciones. Directora, reiterar una vez más la invitación para que nos acompañen el viernes. Claro que sí, hacemos una atenta invitación a todos los ciudadanos. Ustedes son nuestros invitados de honor. Los esperamos este viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, ubicada en Avenida Itzáes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ti, Libden. Un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Ya quedó la invitación el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Ya lo escuchó, además habrá transporte gratuito. Pero bueno, vamos con más noticias y ahora recordemos un poco nuestra infancia, en las que nos entreteníamos con los juegos tradicionales como el valero, la chácara, las canicas, un juego que se mantiene vivo a través de los años. Por ejemplo, en Maní, en donde un grupo de estudiantes se reúnen todos los días después de clases para jugar a las canicas. Un juego tradicional en la niñez que se preserva, sobre todo en las comunidades del estado, es el juego de canicas. Si bien no se conoce su verdadero origen, aparentemente se remonta al antiguo Egipto y la Roma precristiana.
Hay registros de canicas en una tumba de un niño egipcio en el año 3000 a.C. A México llegó en el período colonial y desde entonces numerosas generaciones de niños se divirtieron con ellas. En Maní, un grupo de estudiantes de primaria se reúne todos los días al salir de clases en el parque principal para jugar canicas, como comenta Juan José Bayote López, conocido como el campeón entre sus compañeros. Oye, ¿quién te enseñó a jugar canicas? Mis abuelos. ¿Cómo es el juego? Platícanos, hay diversas formas de jugar las canicas. Sí, dibujas un círculo y juegas las canicas, también hay tiro, raya tiro. En cualquiera de las formas del juego, gana quien obtiene más canicas, y cuando no se tiene suerte, hay que comprar más de estas esferas de vidrio para apostarlas y seguir intentando ganar. Hay de 10, hay de 5 pesos, de 11 pesos, hay de 50. Aunque el juego es más común entre los niños, hay niñas que saben jugar, como Tabet Jiménez, quien incluso ganó a Juan José, el campeón de Maní. ¿Prefieres jugar las canicas que las muñecas? Sí. ¿Por qué te gustan las canicas? Porque es más divertido. ¿No te peleas con los niños? No. ¿Les ganas? Sí. A mí le gané. ¿Al campeón le ganaste? Sí. ¿Usted alguna vez jugó canicas? No deje que se pierda esa tradición y enseñe a sus hijos, sobrinos o vecinos para que no desaparezca el juego tradicional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y para los próximos días le cuento que prevén chubascos vespertinos en varias partes de la región, aunque también se anticipan temperaturas de calurosas a muy calurosas, para que vaya preparando su paraguas y no se haga ilusiones de una tregua con el calor. Pero no le cuento más, para más detalles nos vamos directo al pronóstico del tiempo. Un canal de bajas presiones que se extenderá sobre el oriente de la península de Yucatán, manteniendo el potencial para tormentas fuertes a muy fuertes en el centro y el sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora sobre el litoral costero. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 30 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, ya llegaron los primeros saludos de esta tarde y son para Adriana Vargas, que nos sintoniza desde Humán. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Tenemos más invitados esta tarde. Hoy también nos acompaña el licenciado Carlos Sáenz Castillo y él es el director general del Instituto del Deporte de Yucatán. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por visitarnos en esta ocasión platicando de un programa muy especial. Se llama Dona tus tenis. ¿De qué trata? Bueno, tuvimos la oportunidad, también gracias por el espacio, de compartir el lanzamiento que realizó hace algunos meses el gobernador Mauricio Vila con el tema de las academias de iniciación deportiva. Ya tenemos presencia en 50 municipios, básicamente es una escuelita de iniciación deportiva donde nosotros dotamos al municipio de un entrenador de fútbol, un entrenador de béisbol, les damos uniformes a los niños que participan, es sin costo, y todo el material deportivo de primera calidad, bates, pelotas, caretas, guantes, absolutamente todo. Pero en un recorrido hace algunas semanas constatamos que en algunos municipios, donde también por el grado de marginación posiblemente, muchas de las niñas y de los niños que asisten a participar en estas academias llegan descalzos o llegan con chancletas, sandalias, porque no tienen lo mínimo necesario para la práctica de esta disciplina. Y aquí lo que hicimos pues fue apostar a la comunidad aquí en Mérida, de las ligas, de las 4 ligas más importantes con mayor trascendencia en lo local, como son ligas de fútbol, como lo son la Liga Marcelino Champagnat de los Maristas, la Liga Juan N. Cuevas de la Escuela Modelo, la Liga Álvaro García Aguilar del Patria y la Liga Eric Díaz Palma del Rogers, junto con las instituciones. Montejo, el Colegio Montejo, el CUM, la Modelo, el Rogers y el Patria están siendo centro de acopio y estamos haciendo una campaña solidaria de donación no solamente de zapatos deportivos, tenis, tacos, spikes, sino también de implementos deportivos, ¿no? Seguramente tenemos en casa un par de espinilleras, unos guantes de portero, un short que ya no le queda a mi hijo. Evidentemente, nosotros tenemos el rango de edades con los que estamos trabajando es de los 6 a los 14 años. Entonces, son rangos desde las categorías infantiles y de microbios, en el que año con año pues van dejando en desuso ropas y artículos que nos puedan servir, que podamos llevar a estas comunidades que menos oportunidades han tenido. Y pues bueno, agradecidos por la respuesta por parte de las ligas. La Liga Infantil y Juvenil Yucatán, la Liga de Béisbol, también se ha sumado. Estamos hablando de poco más de 600 equipos, poco más de 10,000 jugadores, y también a la sociedad en general. Oye, mi hijo no juega en esa liga, no estudia en esa escuela, no importa. Tenemos en estas escuelas centros de acopio, así como en el Instituto del Deporte. Estamos ubicados a un costado del Estadio Salvador Alvarado, sobre la calle 60, y ahí es donde estamos recibiendo todo aquello que pueda fortalecer el tejido social de las comunidades del interior del estado a través de nuestra niñez. Qué gran campaña, además, el programa de donar todas esas cosas que en algún momento tenemos en nuestra casa, que no le damos un uso y que puedan llegar a manos, pies, en este caso, que lo requieran. Y justamente hablando de la participación de la ciudadanía y que seguramente más de uno se animará, ¿cuáles son las características básicas que deben tener estos artículos? Básicamente que estén en buen estado. Lo que pedimos es que estén en buen estado, que sean de semiuso como tal, y que bueno, tengamos la oportunidad de que independientemente de la talla y de las condiciones, bueno, junto con ello podamos irlos clasificando para poder llegar. Hoy estamos en 50 municipios, la campaña va a ser en el mes de octubre y de noviembre, y esto estamos teniendo tan buenos resultados que estamos considerando que a inicios del próximo año, que ya vamos a tener la totalidad de los 105 municipios cubiertos, bueno, podamos considerar que el próximo año hagamos una campaña un poco más extensa, con mucho más tiempo de anticipación, para poder llegar a más niñas y más niños en el interior del estado. En este caso, ¿cuándo cierra la campaña? Estamos hasta el mes de noviembre. Entonces todavía hay tiempo para... Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces reiterar la invitación a todos a que donen sus tenis. Es correcto, ¿no? Pues agradecerles el espacio y la oportunidad pues para seguir construyendo el Yucatán que todos queremos. ¿Algo más que desea agregar, Gini? No, agradecerles el espacio como siempre, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta información y estar aquí esta tarde. Cómo no, muy amables. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, cheque en su guardarropa, siempre hay algo y con lo que podamos ayudar y hacer un bien a quien más, a nuestros yucatecos. Vamos con más información y ahora le cuento que el comportamiento de la sociedad, entre ellas algunas reformas legales recientes como la ley de extinción de dominio o las nuevas sociedades mercantiles, son solo algunos de los temas que se abordarán en la Semana Jurídica, Cultural y Deportiva de la Facultad de Derecho de la UADY.
La Facultad de Derecho de la UADY celebrará el 192 aniversario de su fundación con la 33ª Semana Jurídica, Cultural y Deportiva, que se efectuará del 21 al 27 próximos, en la que se analizarán y reflexionarán problemas actuales del país como protección del derecho al honor en Internet, corrupción e impunidad, así como política criminal en el siglo XXI. El director del plantel, Carlos Macedonio Hernández, indicó que el derecho contemporáneo y su impacto en la sociedad será el tema central de la actividad. También se abordará el comportamiento de la sociedad, entre ellas algunas reformas legales recientes como la Ley de Extinción de Dominio, las nuevas sociedades mercantiles, entre otras. Por otro lado, para estrechar vínculos entre benefactores y estudiantes beneficiarios del programa Padrino Académico, se efectuó la reunión semestral de seguimiento al proyecto creado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY para reducir el índice de deserción escolar por falta de recursos económicos. El programa de vinculación busca el apoyo económico de empresarios, egresados o particulares para cubrir la cuota de inscripción de uno o más estudiantes y contribuye con las acciones de responsabilidad social de la institución. En el ciclo escolar se beneficiaron 35 estudiantes, 24 de Mérida y 11 de Tizimín. Desde su inicio en agosto de 2017 se beneficiaron 143 estudiantes. Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y hoy le presento una historia de la vida real, de esas que vale la pena compartir. Se trata de Lilia, una joven que demuestra que no existen límites cuando uno desea salir adelante. A sus 2 años contrajo poliomielitis y la posibilidad de caminar fue nula. Sus padres, sus 4 hermanas y 2 hermanos cuidaron de ella, aunque sus compañeros de clase no tanto. Se burlaron de ella en muchas ocasiones, la cuestionaron. El recreo era lo más frustrante, porque nadie jugaba con ella. Me llevaban en una bicicleta, me sentaban en la banca y allí me quedaba. Cuando era la hora del recreo, pues los niños salían y yo no podía salir porque tenía que mantenerme sentada y no tenía la silla de ruedas. Cuando sus padres decidieron que dejara de estudiar, pensó 2 cosas: rendirse y sentirse una carga, o salir adelante y ser independiente. Aprendió a tejer, urdir hamacas y a limpiar hojas de plátano. Empacaba un bulto de hoja de plátano, me pagaban 40 pesos. Si hacía 2 era 80 pesos y eso pues me empezó a gustar porque era la forma de cómo podía yo adquirir dinero. Tiempo después conoció al amor de su vida, quien la motivó a independizarse. Salieron de Aquil para vivir en Mérida y encontraron una casa y un empleo. Ella consiguió entrar al DIF estatal y comenzar a vivir plenamente con su amado hasta que la vida la puso a prueba de nuevo. Falleció. ¿Falleció? Sí, él falleció. ¿Qué le pasó? De cáncer. Falleció de cáncer. ¿Qué sentiste cuando apareció? Que se me vino el mundo abajo y me vi sola. Era muy positivo, valiente. Todo lo que él tenía por dentro para dar a mí me apoyaba bastante porque me animaba a vivir. Por un curso llamado Vida Independiente, su destino dio un giro. Una técnica llamada 2 puntos facilitó su movilidad con la silla de ruedas. Todo lo hago sola. Gracias a ese curso que es dominar los 2 puntos, puedo subir y bajar sola. Me baño, desayuno, me preparo el desayuno, empiezo a preparar lo que voy a traer al trabajo. Desayuno y ya tengo que salir con buen tiempo porque al prender la moto a veces arranca, a veces pues no. En el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán es trabajadora y alegre. Para motivar a más mujeres como ella, decidió entrar al primer concurso de belleza de mujeres en silla de ruedas, denominado Señorita Silla de Ruedas, que se realizará el 18 de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, y fue organizado por Regina Valdés y Karen Roche. El certamen fue una gran noticia para sus compañeras de trabajo, para el DIF estatal y para su municipio. Todos la apoyaron. Lilia desea que todos conozcan su historia y sepan que no hay límites cuando uno desea salir adelante. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa.
Sin duda alguna, una gran historia de motivación que vale la pena compartir. Y con esto nos vamos directo a la pausa comercial. Tenemos saludos pendientes y son para Rarámuri Aragón, que nos sintoniza desde Chihuahua, y también para Mario Y desde el municipio de Oshkoshkap. A la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. Hay más de 23,000 familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares. Por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISSSTE. Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Y cuando se niega, aunque está así, pues aquí pasamos la vida así. Pues ahora cuando ya tengo el piso, ahora aquí vengo a almorzar. Sí me ha beneficiado el piso de aquí. Con una inversión de 900 millones de pesos y más de 17,000 acciones de vivienda, estamos impulsando a quienes más lo necesitan para ofrecerles una mejor calidad de vida. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Este 11 de octubre, todos somos Mayan Fight Night. Asista a nuestro evento con causa en las canchas de básquetbol de Cordemex a las 7 de la noche e intercambia alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene y limpieza por una entrada para ver las mejores peleas de artes marciales mixtas. Para más información, visita nuestras redes sociales. Mayan Fight Night. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa, y ya que es hora de la comida, esta tarde le voy a antojar unos tacos, por lo que le pregunto, ¿a usted le gustan los tacos al pastor? Muy probablemente su respuesta es afirmativa, así que ponga mucha atención a su pantalla, porque un chef yucateco creó un trompo, pero con un sabor muy peculiar de Yucatán. Descubramos juntos de qué se trata. Su amor por los tacos, su afición por el recado negro y su pasión por llevar el sabor de Yucatán por el mundo por medio de sus platillos, llevaron al chef Roberto Solís a elaborar el pastor negro, receta innovadora incluida en el documental de Netflix Las Crónicas del Taco. Como fan que soy de los tacos al pastor y en general de los tacos, pues me cuestioné por qué el trompo tiene que ser siempre rojo. Entonces dije, ¿por qué no hacer un trompo que sea distinto y aparte que hable de Yucatán, que cuente los sabores de Yucatán? Decidió incluir su condimento favorito, el recado negro, en los tacos al pastor, uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana, a pesar de que su origen es árabe. Además le metemos a unas cositas por allá diferentes, que aparte del recado, ¿no? En su taquería, ubicada al norte de la ciudad, los tacos se sirven con tortillas hechas a mano, con maíz endémico de Yucatán. Para mí, un buen taco, si no tienes una buena tortilla, aunque tengas un buen relleno, no puede ser un buen taco. Otro aliado indispensable del taco es la salsa. Por eso el chef yucateco decidió reinventar las tradicionales verde, roja y pico de gallo para acompañar a su pastor negro, pero en general toda la variedad de tacos que ofrece en su negocio. Tenemos la salsa macha, que es esta que está acá, que es una salsa a base de almendra y chiles.
Tenemos la de ajo que todo el mundo conoce, pero aquí le metimos perejil y habanero. Tenemos esta de yogur griego con chili shkatik, está increíble. Recordó cómo llegó su receta al documental de Netflix. Definitivamente los de esta gente del documental andaban buscando hacer un programa de tacos muy extenso y estaban buscando también propuestas diferentes, ¿no? Innovadoras, y pues obviamente dieron con nosotros y pues les interesó mucho hablar de mostrarlo, ¿no? Se les pareció bastante interesante y nosotros pues felices también de hablar de esto, de hablar de Yucatán, de hablar de lo que representa el recao negro, que habla de los sabores de nuestra tierra, ¿no? Y que podemos estar a la altura y que podemos hasta trascender, ¿no? Creando cosas interesantes, ¿no? El fin de semana llevará su receta a la muestra gastronómica de Oaxaca, pero su meta es llevarla por los festivales del mundo. Así como la cochinita ya es conocida en todo el mundo, vamos a pues impulsar y a posicionar el pastor negro también. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Solo me queda decir buen provecho. Y ahora nos vamos directo al interior del estado, a Tixcocop, en donde elaboran una refrescante y deliciosa timba de plátano, pitaya, piña, mamey, elote o cualquier fruta de temporada. Las timbas de Ricardo afirman que tienen vitaminas y un rico sabor. Las mejores timbas se hacen en Nolo, comisaría de Tixcocop. No nos referimos a estas timbas, sino a estas. Delicious. Don Ricardo tiene más de 60 años en su negocio, Refresquería La Conchita, en una comisaría donde solo viven 1,493 personas, según cifras del INEGI. El nombre de la bebida que vende se la adjudicó un reportero que lo entrevistó hace muchos años. Cuando yo empecé era 10 centavos, 20 centavos, era granizado nada más. ¿Solo granizado? Solo granizado. ¿Aquí en el mismo lugar? Aquí en el mismo lugar. Ok. Sí, empecé a los 20 años. Desde entonces, las timbas son las bebidas preferidas de sus vecinos y de la gente que llega de otras comisarías, municipios y estados. Pues yo voy probando los sabores, a ver cómo está, cómo jala con la crema. Y así lo voy probando, voy comprobando el sabor. Y así lo combinamos ahorita. La misma juventud lo subió en EFEI. Lo subió en EFEI y mucha gente viene a comprobarlo. Okay. ¿De dónde viene la gente? Los sabores de Veracruz, de México, de Campeche. Al día 20 entre 25 a 30 timbas y algunas veces muy pocas. Continúa haciéndolas porque es importante que las personas consuman frutas. Es muy importante la fruta en la vida. Trae más vitamina, sí, y le sirve mucho a la humanidad. Cosa natural, que no tenga artificial todo eso. Las elabora de plátano, pitahaya, piña, mamey, elote y cualquier otra fruta de temporada. Nosotros probamos la de pitahaya. También prepara jarabe de tamarindo que elabora y envasa. Es un negocio noble que lo mantiene activo. Aunque vive solo, está feliz, en especial cuando alguien se detiene a saludarlo, conversa con él y prueba una de sus deliciosas timbas. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y hablando de cosas muy yucatecas, ahora le platico que Jesús Pat Chablé, mejor conocido en el ambiente musical como Pat Boy, presentará su 6º álbum en lengua maya, en la que experimenta con otros géneros musicales como el trap, reggae y deep house. Pino Suárez, yo te amo, soy tu esclavo y tu amo encima. Originario de José María Pino Suárez, Quintana Roo, Jesús Pat Chablé, mejor conocido como Pat Boy, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la nueva escuela del hip hop en Yucatán por su peculiar forma de expresarse, rapear en maya. Es eso, ¿no? De mostrar de dónde somos, quiénes somos, dónde venimos, cuáles son las tradiciones, las costumbres que
que ahorita actualmente pues aquí hay festivales como el Hanal Pishan y otras cosas tradicionales como comidas. Aunque comenzó a rapear en 2009, hace 4 años fundó el colectivo ADN Maya para motivar a otros jóvenes a preservar la lengua y la cultura maya por medio de la música, siempre con mensajes positivos. Actualmente promociona su 6ª producción discográfica Rap Ich Maya, en la que experimenta con otros géneros musicales como trap, reggae, deep house y soca. Llevo trabajando casi 2-3 años este disco, pues como me estaba muy dedicado a ADN Maya, este año me tomé la iniciativa de sacar mi nuevo disco porque ya llevaba 2 años. Entonces pues estoy muy contento porque hay muchas colaboraciones, como con Yasmín Novelo, raperos de Oaxaca, que es el Mije, raperos de Colombia, Linaje Originario, Sutucán, que es de Guatemala, que está aquí en el disco, y otros artistas de la península, ¿no? La presentación del disco se realizará este martes a las 19:30 horas en Lesay y está disponible en las plataformas digitales. Patboy se presentó en la Cumbre Tajín, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el Vive Latino, el Festival de la Cultura del Caribe y en San Francisco y Los Ángeles en Estados Unidos. En los próximos días formará parte de las actividades artísticas del Festival Internacional Cervantino 2019 en Guanajuato. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Seguimos con la línea del arte, pero ahora en otro rubro, pues lo que verá a continuación es un mural elaborado con 100 tambos de metal que realizó el artista visual yucateco Ángel Antonio Avilés, que forma parte de la exposición Tiempos de Milpa. De mecenazgo, sí. El mural, que busca promover la cultura maya y hacer conciencia del cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje, forma parte de la exposición Tiempos de Milpa, que se exhibe en el Gran Museo del Mundo Maya. Porque la gente es muy creativa. Esta es parte de una forma de ser creativos con ellos, pero hay otras muchas formas. Hacer mobiliarios, inclusive casas, no sé. El pintor planea impartir una charla de su primera obra monumental y un taller con jóvenes interesados en la pintura, como parte de las actividades que se realizan en torno a la exposición que permanecerá hasta abril de 2020. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los últimos saludos van hasta el municipio de Tzizantún y son para Pati Flores. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de Teleyucatán te informa. Mi nombre es Elifden Ojeda, qué gusto que nos haya acompañado una tarde más. Yo me despido, pero se queda en muy buenas manos con nuestros compañeros de los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde.
Que la pase bonito. Nos vemos hasta mañana. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar hablando del balance 2019 de los Leones de Yucatán. Y es que David El Chile Cortés presenta lo que pues es el balance, una campaña a su forma de ver exitosa, donde el equipo logró sobreponerse a un complicado, un difícil arranque, una primera vuelta, pero además llegar a una serie final donde, pues él menciona, se enfrentó a un buen equipo como fueron los campeones a la postre, los Acereros de Monclova. Le tendremos el reporte completo de la conferencia de prensa de esta mañana en el Parque Cuculcán. Hablaremos también del taekwondo. Y es que la nueva asociación yucateca de esta disciplina que encabeza Emilio Vallado dio a conocer la resolución de la Federación Mexicana de Taekwondo, la expulsión de Armando Lara, quien se había venido desempeñando como el anterior presidente de la Asociación Yucateca de este deporte. También le tendremos todos los detalles de la conferencia de prensa que ofreció la asociación, la nueva directiva de la Asociación Yucateca de Taekwondo. Hablaremos también del boxeo, y es que se dio a conocer que este fin de semana, viernes y sábado, habrá actividades de artes marciales y también de boxeo en Cordemex. En la actividad del deporte de las orejas chatas y del boxeo estaremos dando cuenta del título Super Pluma de la FECONBOX del sureste, donde pues van a estar enfrentándose Eduardo Morales contra Gerardo Graniel. Y finalmente la agrupación Tierra Bonita de Charros presentó este mediodía el programa de actividades anuales. Le tendremos la información completa de esto y mucho más estaremos hablando en esta edición, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. ¿Cómo estás, Mario? Así es, muy buenas tardes, ya martes con toda la información deportiva como usted ya escuchó. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. El teléfono, recuerde, 940-7600, y en redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Twitter primero en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se comunique con nosotros. Y por cierto, vamos a mandarles una calurosa felicitación y un abrazo a todos los maestros de educación física. Hoy precisamente es el Día del Maestro de Educación Física.
Abrazo sincero para todos y cada uno de quienes se encargan pues de abocarse a la actividad física, a el inicio de las diferentes disciplinas en los colegios de nuestro estado de Yucatán. Vámonos a la actividad del Rey de los Deportes. El director deportivo de los Leones de Yucatán, David Cárdenas Cortés, mejor conocido como David Chile Cortés, pues presentó el balance de la campaña recién concluida de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. Una temporada exitosa, una campaña donde se espera que en noviembre próximo sea ratificado Jerónimo Gil como manager de los Leones de Yucatán para la campaña 2020. Aquí está el reporte completo. El director deportivo de los Leones de Yucatán, David Chile Cortés, calificó la temporada 2019 como una campaña exitosa, donde el equipo se sobrepuso a una difícil primera vuelta y en la que, en la serie final, enfrentaron a un buen rival. Contentos del término de la temporada, sabemos que podíamos haber sido campeones, pero desgraciadamente pues, no se dieron las cosas. Reconociendo el rival, Acereros de Monclova, y pues una temporada como ustedes la vivieron igual que nosotros, muy difícil. Se batalló mucho la primera vuelta, se logró enderezar el camino, los muchachos lograron hacer los ajustes y gracias a Dios llegamos donde llegamos y esperamos en 2020 superar esto y realmente dar la corona de la liga a la afición yucateca. Al hablar del tema de los refuerzos extranjeros, David Cárdenas Cortés fue claro y directo. 5 de los 7 que defendieron la franela esta temporada tienen seguro su retorno, nombrando incluso a 2 de ellos, los pitchers César Valdés y Joaner Negrín. Pues tenemos contemplado a 5 de ellos, te digo, los más obvios es Valdés y Negrín, Lidi, yo pienso, y los demás ya haremos una evaluación junto con los señores Arellano para tomar la decisión. Sobre la continuidad de Jerónimo Gil, quien se incorporó al equipo como coach al final de la primera vuelta y concluyó como manager debutante en la mexicana en esta campaña, el director deportivo melenudo destacó que en noviembre próximo deberá ser ratificado en su puesto. Lo más seguro que sí, oficialmente lo haremos yo creo en noviembre, primera semana, viendo también qué planes tiene él también. Acuérdense que no fue prestado, pero lo solicitamos de la versión de Diablos, pero creo que todo está bien para que él repita con nosotros. Por último, David Chile Cortés informó que en la asamblea de la Liga Mexicana de esta semana se acordó que para el 2020 continuará el mismo formato de competencia, solo que se innovará con la repartición de puntos. Ahora se otorgarán medios puntos para que la distancia entre los clubes de abajo del standing sea menor y puedan tener en la segunda vuelta mayor oportunidad de recuperarse y entrar a los playoffs. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos a las artes marciales, en específico al taekwondo. Y es que hoy se presentó la nueva directiva de la Asociación Yucateca de esta disciplina, en donde Emilio Vallado es el nuevo presidente y también habló pues de la situación del anterior presidente que salió, que es Armando Lara, y quien dijo y expuso que ya incluso fue expulsado de la Federación Mexicana de esta disciplina y está relegado de todo cargo, esto debido pues a todas las anomalías que se le detectaron en su administración pasada. Esta es la nota. El nuevo presidente de la Asociación Yucateca de Taekwondo, Emilio Vallado Solar, informó este mediodía en conferencia de prensa la resolución que tomó la Federación Mexicana en torno al expresidente de la agrupación yucateca, Armando Lara Ordóñez, directivo que fue expulsado y que actualmente se encuentra en proceso de investigación. La Federación Mexicana de Taekwondo ya sacó un comunicado en donde expulsa del Taekwondo Federado a Armando Lara Ordóñez y pues su institución Academias Lara en lo que queda de este año 2019 podrán seguir participando. Después de esto, al ya no haber un presidente, pues ya deja de existir la institución. Todos los atletas pueden acudir, pues van a ser apoyados por la Asociación Yucateca de Taekwondo. Ellos podrán hacer el cambio a cualquier institución afiliada a la Federación Mexicana de Taekwondo o en este caso esperar que su propio maestro inicie un proceso con la federación. No estamos para perjudicar a ningún maestro, pero sí los pasos a seguir ya están establecidos por la propia federación. Durante la presentación de la nueva directiva de la Asociación Yucateca de esta disciplina, Emilio Vallado
dio a conocer los nuevos planes que se tendrán en este deporte de cara a las futuras competencias nacionales e internacionales. Primero, volver a invitar a todos los que alguna vez y en algún momento estuvieron afiliados. Queremos un taekwondo de respeto, de unión, de transparencia y de servicio. Estamos iniciando actividades donde nos buscamos fortalecer unos con otros, como el Actívate por el Taekwondo, el cual es una actividad en donde nos fortalecemos cada uno de los asociados. Emilio Vallado exhortó a los atletas y entrenadores que acuden a las academias de Armando Lara a ponerse en contacto con la asociación, ya que a partir de enero del 2020, estas escuelas de taekwondo serán desconocidas por la Federación Mexicana. Bueno, pues un tema realmente complicado, como lo había siendo en los últimos meses la Asociación Yucateca de Taekwondo. Ya hay una nueva directiva, hay planes de que por fin, bueno, pues todos se agrupen, trabajen por un solo objetivo, que es la superación de este deporte y que se trabaje con los jóvenes deportistas de nuestra entidad. Antes de irnos a la pausa, también le quiero informar que pues se espera que en las próximas horas la Liga Mexicana de Béisbol pues dé a conocer un rumor que va cobrando fuerza, y es que se dice que Javier Salinas estaría pues anunciando su salida como el CEO, como el presidente de este circuito. Hoy en la conferencia de prensa con David Cortés, quien es el director deportivo de los Leones, se le preguntó y bueno, pues él dijo que esa información netamente le corresponde a la Liga Mexicana. Lo cierto es de que en diferentes portales se asegura que en las próximas horas podría haber movimiento en la presidencia de la Liga Mexicana con Javier Salinas, e incluso dicen que Horacio de la Vega, quien había sido pues el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, podría tomar este cargo como el nuevo presidente del circuito. De cualquier forma, una vez que sea un comunicado oficial, se lo estaremos dando a conocer oportunamente aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos hablando del boxeo y también de la charrería. No le cambie, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Este fin de semana en Cordemex, en las canchas techadas detrás de la iglesia, va a haber pues actividad de artes marciales mixtas el viernes y al día siguiente, el sábado, boxeo. En esta disciplina, bueno, va a estar en título en juego el cinturón superpluma de la FECONBOX del sureste. La contienda la van a estar estelarizando Eduardo Morales frente a Gerardo Graniel. Aquí le tenemos el reporte completo, actividad de luchas asociadas y por supuesto el boxeo en Cordemex viernes y sábado. Los días viernes 11 y sábado 12 de octubre, en la cancha de básquetbol de la Unidad Deportiva de Cordemex, se montará una función de artes marciales mixtas y otra de boxeo profesional que serán a beneficio, anunció este mediodía en conferencia de prensa José Armando Lara, directivo de la empresa Mayan Fight de artes marciales. Vamos a tener en la cartelera estelar de las peleas profesionales, tenemos 3 preciosas peleas donde vamos a tener al Lil Warrior contra Pitbull Herrera. Lil Warrior es aquí yucateco. Vamos a tener el debut de Checo Gómez en contra de Snowflakes Aguilar de Cancún, y la pelea estelar, pues una pelea que va a sacar chispas en el octágono, 2 de los mejores peleadores gallo en el sureste de Yucatán. Vamos a tener a Punisher Morales en contra de Terry Graniel, de Ciudad del Carmen contra Cancún, que va a ser de verdad una muy buena pelea que no se pueden perder. José Armando aseguró que ambos eventos serán totalmente gratuitos para el público asistente
y ambos serán con causa, además de que ambas funciones habrán combates de carácter amateur y también profesional. Ambos eventos van a ser con causa, entonces las entradas pues son... No hay un costo de entrada, todo es un intercambio, ¿no?, entre artículos no perecederos, artículos de higiene y limpieza y artículos escolares que van a ser donados aquí al Ejército de Salvación. La función de artes marciales mixtas se efectuará el viernes en la cancha deportiva de Cortemex e iniciará en punto de las 19 horas, mientras que para el sábado, en el mismo lugar, la función de boxeo arrancará a partir de las 18 horas. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que nuestra compañera Maribel Vega platicó hoy con Humberto Mora, él es el presidente de la Asociación de Charros de Tierra Bonita y él nos habla precisamente, pues bueno, de los planes y proyectos que van a tener en los próximos días esta agrupación. Para reivindicar la imagen del charro mexicano y promover el deporte nacional por excelencia, el fin de semana se realizará el segundo torneo de gala Charrería Patria y Tradición. Si bien es bien conocida en México, porque pues el charro es un ícono de nuestro país, creo que la gente en ocasiones pues bueno, tal vez ha malinterpretado un poquito la figura del charro, ¿no? Se ha perdido con temas de fiesta, de borrachera y otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, parte de lo que tratamos de hacer nosotros es que, pues bueno, si bien la charrería y el charro representa nuestras fiestas, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, pues bueno, también hay mucho de la camaradería, del respeto, del amor por los animales, que va más allá de la imagen que, bueno, en ocasiones se puede llegar a tener, ¿no? La competencia se realiza cada año para celebrar el aniversario de la Asociación de Charros del Rancho Tierra Bonita. Van a poder ver en lo individual suertes como el coleadero, el pialadero y el caladero. Y en equipos hay un circuito que denominamos las tres huastecas, que agrupa estas tres suertes individuales, y el mejor equipo, la sumatoria de los puntos del mejor equipo es el que quedaría campeón. Los niños podrán convivir con los animales en una granja didáctica. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, pues ahí está la actividad de charrería en Tierra Bonita, los próximos eventos que se van a estar desarrollando. Gracias a tu compañera Maribel Vega. Claro que sí, muchas gracias a Maribel. Por la nota, ya dice que va a empezar a practicar la charrería. Correcto, pues ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, les recuerdo 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muchas gracias. Buenas tardes. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana